Bueno, eh, digo, una parte de alegría porque un familiar va a poder hacer el luto, va a poder enterrar a su ser querido, pero por otro lado, una tristeza y una confirmación del horror que pasó en Uruguay, ¿verdad? Cuando, cuando muchos durante muchos años negaron que existían esas cosas, ¿verdad? Tuvimos que esperar el gobierno de Jorge Valle para que se instalara la Comisión para la Paz, para que empezaran a salir los primeros datos. Porque, a ver, los desaparecidos no son solamente de la época militar, de la- después del golpe de Estado. No, son de antes. Cuando el gobierno pachequista, hay dos desaparecidos. El policía Abel Ayala y el estudiante Castañeto da Rosa, que fueron, sabemos, parte del desaparecido por el escuadrón. O sea, no es solamente la época militar. Hay desaparecidos y muchos. La confirmación de que, y ahí hay toda una teoría, digamos, ¿viste? En cuanto que si hubo realmente la operación zanahoria, que es desenterrar los cuerpos y tirarlo al mar, como algunos dicen, ¿verdad? O desenterrarlo y enterrarlo en otros lados. Nosotros teníamos datos cuando estaba en el Ministerio de Defensa de este, que hubo un oficial, el oficial Rama, famoso, que fue uno de los que manejaba la retro. O sea, no, yo considero que la operación Zanahoria existió. Lo que no tengo certeza uno es que sí eso fue enterrado nuevamente, pero que evidentemente, como fueron enterrados en distintas etapas y tal vez por no la misma gente, hubieron cuerpos que quedaron, que es lo que se está encontrando, ¿verdad? Yo recuerdo estando en el Parlamento, estaba en el Parlamento, pero ya no era parlamentario, cuando se apersonó un particular, una persona, buscando a Marenale Sáenz, que en el entonces no estaba ahí, pero sí su compañera, y entregó un croquis y se fue, ¿verdad? Ese era el croquis donde estaba enterrado Miranda. O sea que hay gente que sabe. Eso es lo que yo digo. Hay gente que sabe, hay gente que vio. Existe una ley del silencio, unos por miedo, otros por no sé qué, pero que ojalá, y yo creo que pueden seguir apareciendo restos que quedaron o fuera de la operación zanahoria o dentro de la operación zanahoria volver enterrado. Entonces, hay que seguir buscando, es lo único. Y a mí me alegra profundamente que este gobierno, que no es un gobierno de izquierda, haya continuado con las búsquedas, como que para esto tiene que haber una política de Estado, buscar a los desaparecidos, ¿verdad? Como un deber de la sociedad para cerrar una herida que nunca se va a cerrar, ¿verdad? Pero porque yo creo que algunos nunca van a ser encontrados porque fueron tirados al mar, por este lado. Pero esperemos ahora el resultado. Y hay otra de las cosas, es una mujer, significa mucho también, ¿verdad? Significa que no hubo distinción de sexo ni de edad. A eso quería apuntar, digo, si bien todas las muertes obviamente son iguales, pero se trata de una mujer y más en estos tiempos que se reflexione, que se apunta también bueno, a combatir eso, imaginémonos varias décadas atrás, creo que impactó también esa noticia, ¿no? Se trata de una mujer. Sí, creo que eso es el impacto más grande tal vez, ¿verdad? Que si bien sabemos que hay 40 desaparecidos y que ahí puedan haber sido dos o tres que pueden haber sido enterrados en esa cosa, impacta justamente por eso, por ser mujer, ¿verdad? Y
coincidentemente además impacta mucho más porque se cumplen mañana 50 años del golpe, ¿verdad? Y es remover todo eso. Bueno, ojalá la búsqueda continúe y podamos que la tierra siga hablando, como quien dice, ¿verdad? Hacías mención y bueno, este informativo va a salir a pocas horas bueno, de recordarse del aniversario número 50 del golpe de Estado. ¿Qué reflexión tenés al respecto? ¿Qué le podés decir hoy al televidente, al oyente? ¿Cómo asimilás esos 50 años? Yo creo que 50 fue 50 años de la perpetuación de una política que ya se venía desarrollando en el Uruguay, ¿verdad? Llevada mucho adelante por civiles, porque acá nosotros siempre decimos los militares, pero detrás del golpe hubieron civiles y continuaron después, ¿verdad? Y creo que había una democracia muy débil, había una derecha además nacional y además la injerencia de Estados Unidos implementando la política de seguridad nacional llevada adelante por las Fuerzas Armadas, que lo que el Uruguay tiene que reflexionar, que en esto tiene que haber todos los uruguayos tener siempre la misma política. La democracia a lo mejor no es perfecta, pero es lo mejor que tenemos. Que la libertad de prensa, de expresión y de reunión nunca más, ¿verdad? Porque hay que recordar que cuando el gobierno de Pacheco no existía ni libertad de prensa, ni libertad de reunión, partidos proscritos. Fue una continuidad del golpe de Estado y fue directamente para llevar adelante determinadas políticas económicas y terminar, ¿verdad?, con la resistencia obrero estudiantil que existía en ese momento para frenar los golpes de Estado. Yo creo que el Uruguay sufrió mucho y creo que a los 50 años los jóvenes que no vivieron tienen que cerciorarse, tienen que preguntar, tienen que leer para ver cómo se vivió, no solamente con presos desaparecidos, sino todo lo que sufrieron las familias uruguayas, para que nunca más se dé en este país terrorismo de Estado, pero nunca más en América, porque Uruguay no fue único, fue el último, creo, en caer en un régimen dictatorial, porque teníamos a toda América producto de la política de seguridad nacional llevada adelante por los Estados Unidos.